voy a leer yo de nuevo para que nos enganchemos. La semana pasada lo alcanzamos a leer, ¿cierto? Una vez. Sí, ¿Alguien? lo leímos con Aurieles. Exacto. Ya, entonces ahora lo voy a ir leyendo yo y vamos a ir viendo palabras nuevas. Hay varias cosas nuevas aquí. Ya, entonces vamos a partir. Vamos a poner acá arriba el texto para ir escribiendo cosas. Entonces, agente. El agente dice: cosa ha fatto il 12 dicembre? Y la pregunta es: cosa ha fatto. Igual es raro, nosotros no decimos así. Nosotros preguntamos ¿qué? ¿Cierto? En italiano tenemos varias formas de preguntar ese qué. Entonces, opción una, pero que en verdad prácticamente no se usa, el qué. Literal. Entonces yo tendría que decir ¿qué ha fatto? Pero eso es súper poco común. Eso en verdad no lo vamos a usar. ¿Cómo lo vamos a preguntar nosotros? ¿Con la versión larga? ¿Qué cosa? ¿O la versión corta que es solo cosa? Entonces yo en vez de preguntar ¿qué? Voy a decir ¿qué cosa ha fatto? O cosa ha fatto en vez del que hizo. Entonces, cosa ha fatto il 12 dicembre? ¿Qué hizo el 12 de diciembre? Se ricordo bene, si recuerdo bien, quel giorno sono arrivato presto all'università. Ese día llegué, sono arrivato, he llegado, temprano, acuérdense, temprano, presto, no es rápido, no es enseguida, no, es solo temprano. E sono subito entrato nell'aula. E... ¿A quién le preguntamos? Emilia. Emilia, abra micrófono. Dime, Ahí sí. ¿Qué significa súbito? de repente, No, no, súbitamente. no. No es lo mismo que en español. El súbito es enseguida. Ah, Como uso coloquial es nuestro al tiro. ya, ¿Ya? Ojo con las traducciones literales. No siempre son tan literales. al ¿Ya? tiro. Al tiro. Nosotros es igual a como nosotros decimos al tiro. Enseguida. Entonces, llegué temprano a la universidad y sono subito entrato nell'aula. Y entré Entré al tiro, entré al tiro. enseguida a la sala. E poi Y después, y después. Poi significa después. Poi, intorno alle due. ¿Qué significa, Emilia, ese intorno alle due? alrededor de las dos. Alrededor de las dos. Perfecto. Nosotros ya habíamos conocido ese intorno Ale, due. a. Intorno a es alrededor de. Y sirve para tanto como para horas como para lugares. Nosotros lo habíamos de hecho aprendido como un adverbio de posicionamiento. ¿Ya? Le sedie sono intorno Bueno, al tavolo. al tábulo. Las sillas están alrededor de la mesa. Entonces funciona tanto como para cosas físicas como para cuando hablamos de horas. Intorno a. Acuérdense que nos tenemos que ir aprendiendo de repente estos adverbios junto a su preposición.
porque así se vuelve más simple. Y por eso no les digo solo intorno, les digo intorno a. ¿Ya? Por eso yo digo intorno a, y después cuando hablo de horas, acuérdense que las horas en general son femeninas plurales, por eso suenan el le. Intorno a le dos, le due. Eso sería alrededor de las dos. Dos. Pero yo no puedo tener ese a, le, así separado, ¿cierto? No puedo, no, es incorrecto si yo tengo esto. Yo tengo que contraer. Entonces nos acordábamos que a, le, se junta con una doble. Alle. Alle. La preposición. Preposición articulada, que las vimos la semana pasada. Ya. Intorno alle due, alrededor de las dos, sono andato alla mensa. Fui al casino. Al casino. ¿Ya? Ojo que es el casino donde uno va a comer, el casino de un colegio, de una universidad. Esa es la mensa, el casino. No el casino donde se va a jugar juegos de azar. El casino. Bien. Come sempre, como siempre. Ah, no. Prima ho parlato con il professor Berti. Antes, exacto. Antes se He prima. hablado. Sí, con el profesor Berti. Berti. Y aquí vamos a ver, no sé si le expliqué la semana pasada la regla de il professore. ¿Sí? Ya, bien. Bien. Gracias, Emilia. Le voy a cerrar Ya. Ya. Poi, cosa ha fatto después? ¿Qué hizo? Acuérdense que el cosa ha fatto es ¿qué hizo? Ho mangiato e sono andato al bar. Aquí no sé por qué me apareció un cuadrado amarillo que no puedo sacarlo, pero dice al bar. Ah. Per incontrare Nina, la mia ragazza. La mia ragazza. ¿Qué significa, Evelyn, la mia ragazza? La chica, la muchacha. Muchacha es la ragazza, pero ¿qué significa la mia ragazza? Mi novia. Mi novia, mi No, polola. mi polola. Nosotros Fidanzata. decimos la novia. Ya. Es lo mismo que fidanzata, exacto. Buena pregunta. Entonces, lo mismo que yo digo, la mia ragazza o la mia fidanzata significa mi polola. No digo novia porque aquí en Chile como que la gente hace la diferencia entre pololos y novios. Como que novios es cuando se van a casar. En italiano eso no va. ¿Ya? La ragazza, la fidanzata es lo que nosotros entendemos por polola. Estén por casarse o no, es polola. ¿Ya? Obviamente eso está en femenino, entonces yo digo, en vez de la mia ragazza, diría il mio ragazzo o il mio fidanzato, sería mi pololo. Bien. Entonces, abbiamo bevuto un caffè, tomamos un caffè e dopo un'ora e mezza circa, ¿ya? Y después de una hora y media aproximadamente, el circa es aproximadamente, lo usamos después, ¿ya? Dopo un'ora e mezza circa,
Choe. Creo que lo vimos la semana pasada, el choe. Eso es decir, o sea. Verso le cinque. Evelyn, ¿qué significa ese verso le cinque? Verso le cinque, espérate. Es decir, ver, cerca, no, cerca a las Parecido. 5, cerca, Hacia las hacia 5. 5. El verso me sirve como hacia en todas las formas. Hacia, cuando hablamos de una hora en particular, hacia las 5, o sea, una hora más o menos como cercano a una hora, o cuando vamos hacia un lugar. ¿Ya? Estoy andando verso casa mía, hacia mi casa. Entonces el verso siempre va a significar hacia. Sono andato dal dentista. Fui donde el dentista, o nosotros decimos al dentista. Poi, después, sono tornato a casa. Gracias, Evelyn. Y la gente le pregunta, el i. Es el li. Y ese es un ahí. Li es ahí. Perdón, ahí. ¿Ah? Y ahí, ¿qué hizo? El i. Cosa ha fatto? Niente di speciale, nada de especial. Ho studiato un po', estudié un poco, e più tardi, Florencia, ábreme el micrófono. Sí. Più tardi, ¿qué significa? Más tarde. Más tarde, porque ese più siempre va a significar más. Siempre, siempre, siempre. Incluso cuando hablamos de matemáticas, de operaciones matemáticas. Più significa más. È venuta anche Nina. Ese anche, ¿qué significaba? Aunque. Cuando yo digo è venuta anche Nina, Uy, también no. también, súper. Anche, también. È venuta anche Nina, vino también Nina. Abbiamo ordinato una pizza e abbiamo guardato la TV. Emilia, tiene una pregunta, pregunte nomás. Emilia, tiene que abrir el micrófono si quiere hacer una pregunta. No te preocupes, se me Ahí sí. abrió la mano. Ah, ya, se subió Ya. la manito sola. Perfetto. Ya. E dopo, cos'è? Ojo ahí, cos'è successo dopo? Entonces, ese cos'è es una contracción, una simple contracción de cosa è. Porque è successo, ha sucedido. Entonces yo en vez de decir cosa è, que podría decirlo, no estoy obligado a contraer, yo puedo decir cosa è successo o contraigo, pero tengo que cargar en la E, cos'è. Cos'è successo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió después? Allora, Florencia, ese allora, ¿qué significa? Entonces. Entonces, acuérdense que allora siempre es entonces. Una muletilla muy usada por los italianos. Generalmente empiezan prácticamente todas las frases como aquí. Allora, ese es como cuando uno está pensando. Entonces,
basta, y dicen la frase. Allora, dopo abbiamo parlato un po', hablamos un poco, e alla fine, al final, o finalmente, siamo andati a dormire. Fuimos a dormir. Bien. Gracias, Florencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un recuadrito acá abajo con algunas expresiones que los que decía, como me sirven ahora para ordenar, porque el pasado tiene varios momentos, pues ya no estamos en presente, que hablamos todo plano, que todo está sucediendo ahora. Tenemos el pasado, que hay cosas que pasaron antes y cosas que pasaron después, siempre dentro del pasado. Entonces nosotros tenemos que poder ordenar, tenemos que poder ordenar una historia cuando hablemos en pasado. ¿Ya? Entonces tenemos palabras, expresiones como anzitutto. El anzitutto es lo que nosotros decimos como para comenzar o, o quizás el antes que todo. Una forma muy útil para comenzar una historia, para, para decir lo primero que pasó. Y lo mismo con el del lado. Per prima cosa, eso es como la primera cosa. Con estas dos podemos partir una historia. Lo primero que pasó fue anzitutto. Prima, ya lo vimos varias veces, significa antes. Y obviamente, prima di, antes de. Entonces yo podría decir, prima di mangiare mi lavo le mani. Antes de comer, me lavo las manos. Ya, aquí tenemos una cosa interesante. Nosotros tenemos la palabra dopo. Si ven aquí, tengo poi y tengo dopo. Los dos significan después. Dopo, después, poi, después. Pero cuando yo digo después de, cuando lo uso con una preposición, después de, yo solo puedo usar el dopo. Entonces yo solo puedo decir dopo di. Ese va a ser después de. Ya no puedo decir poi di. No, eso es, si es después de, dopo. Dopo di. Ojo, excepto cuando hablamos de horas. Ven que yo no digo, cuando quiero decir después de las 2, no digo dopo di le due. Digo solo dopo y la hora. Dopo le due, dopo le 3, dopo le 4. Solo cuando es una excepción. Cuando hablamos de hora, no usamos el di después del dopo. Decimos solo dopo y la hora. En todos los otros casos que queramos decir dopo después de, vamos a decir dopo di. Después tenemos più tardi, lo vimos antes, más tarde. Y para terminar tenemos el così. El così significa siempre así. Entonces es como para quizás hacer una conclusión. ¿Ya? El così es así. Por eso tiene 3 puntitos. O sea, como porque después seguimos con con la última acción. O alla fine, que habíamos dicho que es al final o finalmente. Florencia, ábreme el micrófono. Final es femenino.
La fine, sí. Gracias. Eso siempre se puede, claro. O sea, muy buena pregunta. Eso lo puedes ver aquí por la preposición. Probablemente ya te habías fijado en eso. ¿Ya? Ese alla, tú sabes que es la preposición a, seguida del artículo la. Entonces, la fine es femenino. Nosotros decimos el final. En italiano es la fine. Bien, entonces, ya, nosotros ahora tenemos todas estas expresiones para contar algo, eso. Miren el verbo que está aquí encima, raccontare, contar. Eso es cuando uno cuenta algo, cuando uno cuenta una historia, cuando uno cuenta lo que sea, pero no cuando se cuentan números. Porque nosotros usamos el mismo verbo, contar una historia o contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? En italiano, el verbo cuando nosotros contamos numéricamente es solo contare. Contare números, 1, 2, 3, 4, contare. Raccontare es raccontare una historia, contar una historia. Contar un cuento, contar lo que sea, menos números. ¿Ya? Entonces, todas estas expresiones, más los verbos que conocemos, más el pasado próximo, nos van a servir para contar cosas. Ya no simplemente vamos a hablar de lo que está pasando ahora, de lo que hacemos ahora. Ahora podemos contar cosas que pasaron y que pasaron una después de otra. ¿Ya? Eso es lo entretenido del pasado próximo. Ya ahora se nos abre harto el camino. Entonces, como tarea, ¿qué vamos a tener para la próxima semana? Si se fijan, aquí está en la página 62, tenemos una serie de recuadritos como un cómic con acciones, pues lo que hizo Luigi. ¿Qué vamos a hacer? Este es otro día de Luigi. Si antes nos dijo que había ido al dentista y no sé qué, ahora otro día de Luigi, otra jornada de Luigi. Nosotros lo que vamos a hacer como tarea es volver a contar, pero ahora esta jornada de Luigi. Nos vamos a ayudar de los verbos que están acá, de las acciones que están acá, y lo vamos a contar. Obviamente ahora lo tenemos que ordenar, tenemos que decir, primero pasó esto, después pasó esto, entonces yo puedo decir en italiano, primero Luigi llamó a Nina, después se encontró con Nina en la universidad y fueron juntos al bar. Después del bar fueron al casino a comer y al final volvieron a casa y miraron una película. Eso, pero en italiano. Ya tienen esos verbos, ya tienen todas esas expresiones. Pueden hacerlo. Para que sea más entretenido, les dejo como abierto, si quieren, seguir esta historia, es decir, esta jornada de Luigi, o inventar una. El que quiera la puede inventar, no tengo ningún problema. Pueden inventar una historia de Luigi, un día completo, o usar este como base y agregarle cosas, como para que sea un poquito más entretenido, para que no sea tan cuadrado y no tengan todos exactamente lo mismo. ¿Ya? Están abiertos a inventar. Oriel, pregunte. Pregunta, contarlo o podemos escribir un diálogo? No, prefiero que lo cuenten. Ok, gracias. Sí, porque en este momento estamos como centrados en eso, en poder contar una historia. Ok. Ujú. Súper. Ya, entonces eso va a quedar de tarea, se lo voy a dejar también por escrito en el chat y la próxima semana lo revisamos. ¿Ya? Así que bien atentos a los verbos de movimiento, los verbos transitivos, todo tiene que estar bien pensado. ¿Qué verbos usan el verbo avere? ¿Qué verbos usan el verbo essere? Traten de mantenerse en el pasado próximo. Yo sé que de repente les dan ganas como de usar
No sé, cuando yo digo yo iba, yo estaba, ese es otro tiempo verbal, evítenlo. Todo en pasado próximo. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario antes de cortar la grabación? No. ¿No? Súper. Entonces, cortamos grabación y